Continuamos con el estudio del Salmo 91, un salmo realmente precioso, como los demás salmos. Pero este salmo en particular, hermanos, creemos nosotros que tiene tanto contenido, como dijimos en un principio, es como un diamante, que lo vea por el lado donde usted lo vea, realmente es precioso y podemos darle gloria y alabanzas al Señor por ello. En esta oportunidad nosotros queremos continuar y le hemos querido mostrar como la segunda parte de la administración o la enseñanza que nosotros tuvimos el domingo anterior. En esta oportunidad vamos a estar estudiando, meditando la palabra del Señor desde el versículo 13 hasta el versículo 16. El Salmo 91, desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Leemos la palabra de nuestro Señor. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto que en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto que ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre Celestial, una vez más invocamos tu nombre, solicitándote, Señor, tu ayuda, solicitando tu bendición, Padre, porque decimos que en realidad nada es completo, Señor, si tu presencia no está allí con nosotros. Por eso invocamos tu nombre para que tú nos ayudes. En cuanto a mí, a tu siervo, Señor, a que le des la gracia, el denuedo. Padre, que tú puedas pasar por alto sus errores, sus debilidades. Pero, Señor, que tu palabra sea impartida y enseñada, Señor. Oramos también por los que han de estar escuchando tu palabra. Señor, que tú les des un corazón noble, sencillo, para poder recibir, Señor, la bendición de la exposición de tu santa y bendita palabra. Señor, que al final de todo esto salgamos edificados, enseñados, ministrados. Pero por encima de todo, Señor, lo que más pedimos es que tú seas glorificado y exaltado. Te amamos, Señor, y es lo que más deseamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Al estudiar, mis amados hermanos, la palabra de Dios, una de las cosas que descubrimos no es solamente la historia de la presencia de la humanidad del hombre, sino que también hay algo que nosotros nos damos cuenta, que la Escritura, cuando nos habla de la humanidad, también descubrimos no solamente la historia del hombre, sino también el efecto universal que ha tenido el pecado sobre su vida. El apóstol Pablo decía ya en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 12, que decía, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, ¿qué dice? Por cuanto que todos pecaron. En el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos lamentablemente la caída del hombre, ¿verdad? Y por cuanto que el hombre desobedeció, cayó prácticamente de la gracia de Dios. Dios tuvo que sacarle del huerto del Edén. Y también, aunado a esto, Dios decretó ciertos juicios, como por ejemplo a la mujer le dijo que con dolores daría a luz sus hijos. Al hombre le dijo que por haber pecado y haber desobedecido a Dios, se sustentaría con el sudor de su frente, es decir, que estaría laborando y así se ganaría la vida. En cuanto a la tierra, le dijo, la tierra será maldita por tu causa. Y cuando nosotros vemos que Dios decreta esta maldición sobre la tierra, no solamente es decretada sobre la tierra, sino que sobre las plantas, sobre los animales, ¿verdad? Allá, por ejemplo, en el capítulo 9 del mismo libro de Génesis,
Vemos cuando Noé sale de esa arca y una de las cosas que Dios le dice: mira, todo te será para alimento, para comer, incluso también hasta los animales. He aquí que dice que yo he puesto el temor tuyo sobre los animales para que ellos te teman. Pero no vamos a poder negar también que por causa del pecado, los animales y la existencia natural se subleva. Aquí, por ejemplo, en el Salmo 91, versículo 13, Moisés describe inclusive 3 animales, ¿verdad? Está poniendo el león, el áspid y hasta el dragón, y ya vamos a hablar del dragón. Pero lo que encontramos aquí es, en realidad, hermanos, cómo la naturaleza misma se subleva. Y todo esto es porque la maldición del pecado ha venido sobre toda la creación. Dios ha decretado esto, y esto es la realidad con la que nos enfrentamos todos los días. El hombre tiene que ganarse, ¿verdad?, el sustento con el sudor de su frente. En fin, nuestras mujeres, nuestras esposas siguen teniendo con dolores nuestros hijos. En fin, lo que el Señor decretó desde un principio lo vemos todavía hoy presente. Lo más probable que cuando Moisés escribió este salmo, el Salmo 91, y sobre todo se dirige aquí al versículo 13, que él dice: sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro de león y al dragón. Probablemente Moisés, si es que él ha escrito este salmo, que la mayoría creen que realmente lo escribió, Moisés conocía de estos animales, quizás en lo que él anduvo caminando. Bueno, por cierto, las esfinges que están en Egipto, ¿verdad? Unas esfinges que no sabemos si fue en la época que Moisés o fue posterior, pero tienen en forma de león. Es decir, de que para Moisés no era extraño el conocimiento del león, no le era extraño el conocimiento de la serpiente, del áspid. Y bueno, inclusive habla también del dragón. En resumen, ¿de qué está hablando el salmista cuando él habla aquí en el versículo 13? En realidad de lo que está hablando son de las amenazas con las que él podía enfrentarse, o su pueblo o la nación, quizás yendo de Egipto hasta la tierra prometida. Él podía ver las amenazas que podrían haber en el desierto. Sin embargo, hermanos, Moisés podía darse cuenta que aunque estuviera la amenaza allí latente, había alguien más poderoso que la amenaza. Había alguien más poderoso que aquello que podría causar temor. Y este era el Dios Todopoderoso. El Dios, hermanos, que para Él no hay nada que pueda realmente sobrepasar su poder cuando Él decide cercar, guardar y proteger a sus hijos y a su pueblo. Entonces, el león, por ejemplo, dice que sobre el león tú le hollarás. El león en las Sagradas Escrituras, bueno, nos representa un animal eminentemente peligroso. No, es un animal que se describe como fuerte, como, ¿verdad?, amenazante, que anda buscando, como dice allá el libro de Pedro, anda buscando a quien devorar. Moisés hace a luz de este animal. Su ferocidad, por supuesto, se multiplica cuando se mira amenazado o cuando mira que sus cachorros pueden perecer. Realmente se multiplica, ¿verdad?, su ferocidad. Entonces, aquí Moisés está hablando de león, pero no solamente de león, habla también sobre el áspid. La palabra áspid en el hebreo es la palabra petén, y que significa algo que se retuerce. Y se refiere a la verdad cuando Moisés se refiere a lo de las serpientes, él se refiere a la variedad de serpientes sumamente venenosas, ¿verdad?, los cuales abundaban en el desierto. Se dice que las serpientes en el desierto, ¿verdad?, muchas de ellas son de color negro y son sumamente venenosas. ¿Y qué representa la serpiente? Bueno, la serpiente lo que representa es una muerte repentina. El veneno
¿verdad? Es tan letal de las serpientes. Ahí encontramos, por ejemplo, a la cobra, encontramos a la mamba y tanta variedad de serpientes sumamente venenosas. Bueno, incluso como vamos a ver más adelante, Moisés tuvo que enfrentar una situación similar cuando encontró, dice, que se levantaron serpientes ardientes que mordían al pueblo. Luego encontramos el dragón. La palabra dragón en hebreo es la palabra tanín y se refiere a un monstruo, ¿verdad? Se refiere a una serpiente. Bueno, el dragón lo consideraban como una serpiente marina, pero también una serpiente que podía arrastrarse en la tierra. Probablemente se trataba de algún, quizás un gran reptil con características quizás destructivas, poderosas, fuertes, que era temeroso. La palabra dragón fue traducida por los griegos y la palabra es dracon, pero que más adelante es la misma palabra que se tradujo en el español o en el castellano como la palabra del dragón. Muchos en realidad se preguntan si existieron los dragones, si existen o no existieron. Es bien interesante en realidad, hermanos, porque muchas culturas orientales, incluso antiguas, ya inclusive hablaban de la existencia de dragones. Algunos lo describen como serpientes que eran voladoras, es decir, que tenían alas. Otras las describen como, ¿verdad?, serpientes enormes que estaban en el mar. En realidad, Moisés cuando habla de el dragón está hablando de un animal que es amenazante, ¿verdad? Algunos piensan que era una especie como de dinosaurio. En realidad, hermanos, la palabra dinosaurio, bueno, esa palabra se vino a conocer allá por los años de 1880 y algo, ¿verdad? No se conocía eso, pero alguien decía, puede ser uno de estos animales prehistóricos, pero en fin, en realidad nosotros no podríamos comentar más al respecto, sino solamente decir lo que Moisés lo mencionaba, como un animal que las personas podían tener mucho temor. Ahora, todo esto, decíamos, causa temores literales. Sin embargo, hermanos, estas escrituras que leemos no dejan de dar también una aplicación espiritual y práctica, porque todos estos animales, ¿de qué nos hablan? De una amenaza. Y usted y yo no vamos a negar de que hoy en día estamos viviendo tiempos de mucha amenaza a nuestra vida. Quizás hoy no tenemos la serpiente, quizás hoy no tenemos al león por allí, no tenemos al dragón, pero todos estamos conscientes de muchas cosas que nos preocupan, que nos afligen, que nos amenazan. Y entonces, hermanos, nosotros acudimos a este Dios que es el mismo. Los tiempos pasan, las amenazas son diferentes. Sin embargo, la palabra, la bendita palabra de nuestro Dios, nos dice que Dios es el mismo Dios poderoso, que el mismo Dios que protegió a su pueblo allá en el desierto ardiente, es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy en día, en este siglo XXI. Así que Moisés, decimos, durante este viaje podría haber visto estas oposiciones. Nosotros hoy en día tenemos otro tipo de oposiciones, de diversas maneras. Una pueden ser ataques del maligno que mete dardos en la mente. Nos lleva a pensar o a imaginarnos cosas que realmente no son ni existen. Y estas pueden causar pánico y temor. Otras veces pueden ser temores circunstanciales, como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día con lo de la pandemia, ¿verdad? Tantas cosas. Por ejemplo, Pablo no ignoraba de los ataques del maligno, de Satanás. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 2 y versículo 11, el apóstol Pablo, hablando de las acechanzas del maligno, decía, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Decimos, ¿verdad?, de que
si bien es cierto, Moisés pudo haber visto la amenaza literal, que ellos se vieron incluso amenazados por sus enemigos. Hermanos, ¿cuántas veces Moisés no pudo verse batallando con sus enemigos? Y todo esto, hermanos, en oposición a los planes y propósitos de Dios en sus vidas. Y no solamente en la vida de él, sino que también en su pueblo. Que entonces nosotros decimos, muchas veces nosotros los creyentes hoy en día, pueden aparecer muchas cosas que amenazan y que amenazan también, hermanos, aquellos propósitos que Dios tiene para con usted y para conmigo. Moisés, por ejemplo, una de las cosas que recordamos es que caminando en el desierto, el pueblo se rebeló contra Moisés, se levantó contra Moisés y en fin, hermanos, comenzaron a quejarse. El pueblo se desanimó, se desalentó porque no pudieron pasar por la tierra de Edom, tuvieron que rodearla y vino un gran desánimo, y en ese desánimo vino el reclamo hacia Dios y también hacia su siervo. Que entonces dice que Dios permitió, levantó, que en ese entonces se levantaran serpientes ardientes, que mordían, que de verdad y quitaban la vida a aquellas vidas que en ese momento se habían levantado. Ellos, el pueblo, reconocieron que habían pecado contra Dios y contra el siervo del Señor, que prontamente se acercaron a Moisés a decirle: Moisés, ora ante Dios y pídele que quite estas serpientes que nos están matando. Entonces Moisés, intercediendo delante de Dios por su pueblo, Dios le dijo a Moisés: Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en una asta, y todo aquel que mire esa serpiente ardiente no morirá. Eso usted lo puede ver en el libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. Esa serpiente en el desierto, una amenaza como resultado del pecado. Con todo y esto, mis hermanos, esta serpiente de bronce vino a ser una tipología de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa serpiente que fue levantada allí en el desierto prácticamente representaba la muerte y el pecado que el pueblo había cometido. Y el que fuera puesto en una asta levantada era para que pudiera ser vista, y que creyendo lo que Dios había dicho, que todo el que viera esa serpiente no moriría, sino que viviría. Más adelante, hermanos, nuestro Señor Jesucristo hace a luz de ese pasaje y habla acerca de sí mismo, cuando Él dice que si Él fuera levantado, dice, allá en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 14 y 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, nuestro Señor dijo: así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hermanos, que aquí se estaba manifestando la vida de Cristo como victoriosa, la vida de Cristo triunfante sobre la amenaza, y no sobre la amenaza, sino también sobre el veneno del pecado que ha venido sobre el pueblo. Mis amados hermanos, Jesucristo en realidad es el antídoto para el pecado que ha venido sobre nuestras vidas. Sumado al pecado ha venido nuestros temores, sumado al pecado ha venido nuestras aflicciones, sumado al pecado ha venido nuestras ansiedades, todas esas cosas. Pero si nosotros creemos en Cristo, ponemos nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Señor, mis amados hermanos, Él es el Cordero de Dios, Él es el antídoto de Dios, que quita, que arranca el pecado en nuestras vidas. Lo que necesitamos es ver a nuestro Señor. Lo que necesitamos es creer a su palabra y viviremos. Aleluya. Hermanos, ya en tiempos anteriores, Satanás había atacado a nuestro Señor Jesucristo.
Recordemos aquel momento, por ejemplo, cuando nuestro Señor estaba orando. Estaba en el principio de su ministerio, cuando el Señor estaba orando y de repente, hermanos, aparece el diablo, aparece Satanás para allí en ese desierto para atacar a nuestro Señor. Y una de las cosas que le dijo, bueno, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Nuestro Señor tenía tiempo de ayuno, 40 días, 40 noches sin comer. Estaba allí con la necesidad cuando el maligno llegó a tentarlo. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor? La respuesta fue, está escrito. No se puso a argumentar, no se puso, es que yo aquí, es que yo allá. No, hermanos, nuestro amado Señor Jesucristo respondió con la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder para poder cambiar, transformar y quitar nuestros temores. Nosotros somos débiles criaturas, mis amados hermanos, que de repente cuando menos sentimos, el temor puede invadirnos o nos invade, por qué no decir de una mejor manera. Pero Dios ha aparecido, el Señor se ha manifestado, y cuando Satanás, hermanos, tocó al Señor, el Señor le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo continuó, porque así sucede. Algunas veces el maligno nos toca una vez, pero él no se va a detener. Él quiere destruir el plan y el propósito de Dios en su vida y en mi vida. Que nuevamente el maligno toca a nuestro Señor Jesucristo y en esta oportunidad hace uso del Salmo 91. Porque si hay alguien que conoce la Biblia, ese es el maligno. Lo único que él la usa para mal. Y él utilizó el Salmo 91 y hizo uso del versículo 11 y el versículo 12. En Mateo capítulo 4, versículo 5, dice que entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si usted va al Salmo 91, usted leerá estas mismas palabras en el versículo 11 y 12, que leemos de la siguiente manera. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Estas mismas palabras el astuto Satanás las tomó para que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no cumpliera su plan y propósito que Dios le había encomendado. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta fue con la misma palabra de nuestro Señor. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Cristo le derrotó en ese momento, hermanos. ¿Cómo derrotó al maligno? No con argumentos personales, no con filosofías, no con psicología. Fue con la bendita palabra de nuestro Señor. Y esto es lo que queremos decirles en esta hora, que esto tiene una aplicación para nuestras vidas. Y es que nosotros sabemos que como creyentes somos amenazados y somos atacados por el espíritu de maldad que se opone a los planes y propósitos de Dios. Otras veces, hermanos, aparecen cosas materiales, tangibles, como tenemos un accidente, como nos pasó una situación difícil. Situaciones que vienen a nuestras vidas. Incluso también, hermanos, momentos de debilidad en nuestra carne, donde el maligno se aprovecha. Todas estas son situaciones donde nosotros nos podemos ver frágiles. Pero con todo, nuestro Señor nos muestra que Dios nos ha dado una herramienta preciosa. Él nos ha dado su bendita palabra. Por eso es que nosotros no debemos de ignorarla. Por eso es que nosotros no debemos de leerla solamente el día domingo. Esta palabra, hermanos, debe de ser
nuestro alimento diario, nuestro alimento de temprano por la mañana. Porque la palabra del Señor puede ser nuestro consejero, nuestra fortaleza, puede ser nuestro escudo, donde refugiarnos. La palabra nos muestra que Dios está cercano a aquellos que invocan su nombre. Pero si usted no lo sabe, que la palabra lo dice así, entonces no hace uso de la fe en saber que Dios es un Dios cercano y que está cercano a aquellos que se refugian en Él, que le ponen a Él como su castillo, que le ponen a Él como su morada, que le ponen a Él como su esperanza, como su confianza. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos lleva hacia nuestro Dios. Por eso es que nosotros debemos de apreciarla. Ellos, por ejemplo, hollaron el dominio de la enfermedad, aplastaron el poder del maligno. Moisés daba testimonio, decía que en él habría victoria. También esto me trae el recuerdo cuando nuestro Señor mandó a sus discípulos a que fueran a predicar, para que fueran a sanar a los enfermos, para que predicaran el evangelio, inclusive para que sacaran demonios. El Señor los revistió del poder de su palabra. Y cuando ellos regresaron, venían contentos y dijeron: Señor, en tu nombre y en tu palabra hemos sanado, hemos predicado tu evangelio. Pero Señor, como por así decirlo, tu palabra tiene tanto poder que en tu nombre y en tu palabra hemos echado inclusive fuera a los demonios. Ellos hollaron las enfermedades. Ellos hollaron, hermanos, ¿verdad?, aquella esclavitud que tenían, e inclusive hollaron al maligno que se había poseído de algunas personas. Así que todo esto nos enseña el dominio y poder que tiene nuestro Dios, su Hijo Jesucristo y su bendita palabra. Así que nosotros, amados hermanos, debemos de acudir a Dios. Debemos de venir a Él y decirle: Señor, háblame a través de tu bendita palabra. Muéstrame todas las promesas. Enséñame, Señor, para que mi corazón tenga aliento y tenga esperanza en medio de mis temores, en medio de mis aflicciones, en medio, Señor, de los ataques que muchas veces vienen a mi vida y que me angustian. Señor, tu palabra dice: Jehová es mi luz y Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré?, dice la palabra. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Podemos aferrarnos, podemos tomar de esa palabra del Señor que dice: Jehová es la fortaleza, Jehová es mi escudo, en Él ha confiado mi corazón. Pero ¿dónde lo dice? Lo dice en su palabra. Poderle decir a mi corazón: Dios salva a su pueblo. Dios salva a los que se refugian en Él. Dios le ayuda al que toma a Dios como su castillo, como su fortaleza, como su escudo. Pero ¿dónde dice eso? Lo dice en su bendita palabra. Por lo tanto, mis amados hermanos, que Dios pueda concedernos la gracia de venir a su bendita palabra. Moisés habló, hermanos, sí, habló de león, una amenaza, habló de las áspid, otra amenaza, habló del dragón. ¿Qué representa todo eso? Amenazas, aflicciones, preocupaciones, ansiedades, temores, miedo, todo eso. Sin embargo, Dios está allí. Moisés decía: Dios nos librará, Dios nos ayudará en medio de esto. Ahora, decíamos que esta administración es la segunda parte de lo primero que vimos, es decir, el antídoto de Dios y el porqué de su provisión. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que Dios, hermano, nos va a ayudar? No podemos nosotros decir: tal vez Dios me ayuda, al rato tal vez el Señor puede ayudarme. No, Santiago dice que no hablemos de esa forma.
Santiago nos está diciendo de que si venimos a la palabra de Dios y creemos a la palabra de Dios, que no dudemos de su palabra, dice Santiago. Así que, hermanos, la pregunta aquí es, ¿qué me garantiza que este antídoto está disponible para mi vida? ¿Qué es una provisión para mí? Una vez más quiero llevarle al versículo 14, Salmo 91, pero ahora versículo 13 y 14. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Pero por qué? Por cuanto que en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. ¿Pero por qué? Por cuanto que ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermosa palabra. El salmista, cuando dice estas palabras, en realidad, quiero que ponga atención, por favor, esto es un estudio. Tratamos de que no sea una prédica, sino un estudio. El salmista hace aquí una introducción de la persona de Dios. Es decir, hermanos, que el salmista escribe como que si en este momento ya no es no es Moisés el que lo está diciendo, sino que comienza a escribir como que si fuera Dios el que se está expresando. Observe con cuidado. Dice, por cuanto que en mí, obviamente no tendría que ser en Moisés. Moisés está diciendo como que si fuera Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también, dice, lo libraré. No vamos a negar, es indiscutible que algunas veces el creyente que ha sido perdonado, el creyente que ha sido ayudado por Dios, salvado por el Señor, ayudado por Cristo, muchas veces su corazón en gratitud pone su amor en Dios. Y quizás al haber pasado ya algún tiempo de caminar en el Señor, algunos años que ha tenido conocimiento de la palabra, ha logrado ver la obra y las maravillas del Señor, puede ese creyente en algún momento llegar a conocer un poco más acerca de el nombre de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, en esta hora, si nosotros queremos darle una verdadera interpretación al pasaje, diremos como algunos comentaristas que esta porción del Salmo, ¿verdad? Es un salmo que se conoce como un salmo mesiánico. Es decir, que nosotros vemos que desde el versículo 11, versículo 12, versículo 13, 14, 15 y 16 se refiere en realidad a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le conoce como un salmo o esta porción de la escritura como un salmo mesiánico. Ahora, lo que está hablando aquí es que Dios ha de proteger a su Mesías. Y cuando hablamos del Mesías, hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Esto no quiere decir de que el creyente tampoco él no va a ser bendecido. Por supuesto que va a ser bendecido. Va a ser bendecido cuando, siempre y cuando esta vida haya creído en Cristo. Es decir, que una vida que ha creído en Cristo, está en Cristo, entonces, hermano, Dios bendice, guarda y cuida al Mesías, pero también a aquellos que han creído en el Mesías, que han creído en Jesucristo. Si el creyente, mis amados hermanos, habrá de ser guardado, habrá de ser librado, habrá de ser por la fe que ha puesto en nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente nosotros podemos decir que, como dijimos el domingo anterior, que no es por causa de nosotros que Dios nos va a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos sido rebeldes. Nosotros hemos sido desobedientes. Desde que nacimos en pecado, hermanos.
nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adolescencia, o vidas que ya hemos tenido años, descubrimos que en nosotros cuánta rebelión hay, cuánta desobediencia, cuánto pecado hay en nuestra vida, que no mereceríamos de que Dios nos ayudara. Porque hemos quebrantado sus mandamientos, hemos quebrantado su palabra. No mereceríamos que Dios extendiera su bondad. Pero entonces, ¿cómo vamos a ser ayudados? ¡Aleluya! La única manera de que hemos de ser ayudados, si estamos siendo cobijados, si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos las benditas palabras que encontramos en los evangelios cuando Dios se refiere a su Hijo Jesucristo. Él dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual está mi complacencia. En nadie más ha dicho eso el Padre, solamente en su Hijo Jesucristo. Él es mi Hijo amado, a Él escuchad. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros alcanzar la provisión y la bendición? Cuando nuestras vidas han creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la razón? La razón es esta, hermanos. Vean, Dios prometió ayudar a su pueblo y llevarle a la tierra prometida. Y Dios le ha dado promesas eternas a la nación de Israel. Pero ¿en qué están basadas estas promesas? Están basadas en el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dios hizo ese pacto que levantaría un pueblo y le dio las promesas de que sería un pueblo el cual Dios le guardaría y le bendeciría. Más adelante nosotros descubrimos que Dios hace otro pacto, hace un pacto con Israel, allá en el monte Sinaí. Pero, hermanos, el pacto que había hecho Dios con Abraham, Isaac y Jacob tenía una, connotación, llamémoslo así. Y es que este pacto se conoce como un pacto incondicional. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios se compromete sin tomar la otra parte, si cumple o no cumple. Dios se compromete a llevar a cabo las promesas que le hace a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sin embargo, cuando este pueblo allá que salió de Egipto, camino a la tierra prometida, Dios hizo otro pacto con ese pueblo en el monte Sinaí. Lo único que ese pacto tenía una condición, valga la redundancia, era un pacto condicional. Los mandamientos, las leyes. El pacto incondicional es: yo haré aunque tú no hagas nada. Pero el pacto condicional es: yo haré, pero si tú haces. Es decir, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Y todos sabemos que el pueblo más tardó Dios en darle mandamientos que en quebrantarlos. Pero alguien diría: bueno, entonces el Señor no fue efectivo el pacto de Abraham, de Isaac y Jacob con este pueblo. Sí, tampoco fue efectivo por una situación. Este pueblo fue un pueblo incrédulo. Y por causa de su incredulidad es que entonces, hermanos, el pacto no fue efectivo. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. El pacto incondicional en realidad tiene que ver mucho con la fe, con creerle a Dios. En el libro de Hebreos nosotros encontramos en el capítulo 3, versículo 18, dice: ¿y quién juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? O sea, iban en el desierto. Y vemos, dice, que no pudieron entrar a causa ¿de qué? De su incredulidad. Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham, una de las características es que Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. En el libro de Hebreos capítulo 4 encontramos en el versículo 1, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado, versículo 2, disculpen, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos,
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuán necesario es de que usted y yo tengamos fe en las promesas y en las palabras de nuestro Señor. Pero usted diría, hermanos, y yo que no soy judío, que no soy hebreo, sí, Dios ha levantado un nuevo pacto, el pacto en su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál o en qué consiste este pacto? El nuevo pacto que se conoce de Cristo. El nuevo pacto consiste en el que Cristo habría de venir a morir por los pecadores. Consiste en que Él daría su vida, su sangre, por todos aquellos que habrían de creer en Él, para que ellos tengan vida. Y no solo eso, sino que, hermanos, los que creyeran en Cristo serían alcanzados por las promesas de Dios en su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, pero lo vemos en Juan y en Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo presentó el nuevo pacto. En el versículo 24 de Marcos, capítulo 14, 24, Jesús dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que dice que por muchos habría de ser derramada. El escritor en el libro de los Hebreos resalta aún más este pacto cuando dice: así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, que cuando una persona pone su fe y logra creer en Cristo, esa persona es beneficiada por causa de ese nuevo pacto. El nuevo pacto que es en Cristo. Hermanos, las promesas de ser ayudados, la promesa de que hagamos a un lado al león, al áspid, al dragón, todo lo que pueda causarnos temor, tenemos la garantía de que Dios habrá de ayudarnos. Dice: por cuanto que ha puesto su amor en mí. Pero ¿quién es el que ha puesto su amor en Dios? ¿Quién ha sido perfecto en amar a Dios? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando usted cree en Jesucristo y su vida está en el Señor, y usted tiene esa fe de que su vida está en el Señor, entonces todas las promesas que le fueron dadas también al Mesías, hermano, también corren o fluyen también para su vida. Dice la Escritura en el libro de Efesios, hablando de las promesas que trae ese nuevo pacto. En aquel tiempo, dice Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, la sangre de ese nuevo pacto. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de todas esas promesas. Mas ahora hemos sido hechos cercanos por el nuevo pacto que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Mis amados, si alguna bendición, si alguna protección, si algún cuidado hemos de obtener de Dios, es por causa de ser encontrados en Cristo, por causa de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, cuando quiso ayudar a su pueblo, cuando Dios quiso ayudar a su pueblo, no lo hizo, hermanos, basado en un pacto de condiciones, sino basado en un pacto incondicional. Ahora, ¿por qué Dios guardará nuestras vidas? ¿Por qué Dios tiene esa provisión para nosotros
si no somos israelitas? Porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora podemos acercarnos al Padre, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros somos, no porque yo me he portado tan bien, o porque soy bien amigo del pastor o del sacerdote. No, mis hermanos. Si hemos de alcanzar alguna bendición, será por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 24: todo este tiempo habéis pedido a Dios, pero de aquí en adelante todo lo que pidieres al Padre, lo harás en mi nombre. ¿Por causa de qué? Del nuevo pacto. Porque si ustedes se acercan con su propio nombre, mi Padre no los recibirá. Pero si ustedes se acercan en mi nombre, mi Padre oirá vuestra oración, atenderá vuestra necesidad. Si se acercan en mi nombre. ¿Por qué, hermanos? Cristo es quien en verdad ha puesto su corazón en el Padre. Cristo es el que en realidad ha logrado amar al Padre. Observe lo que dice el Salmo 91 y versículo 14. Aquí el salmista no está, aquí no habla en un sentido plural, como ha venido hablando los versículos anteriores, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Aquí en el versículo 14 el salmista habla en un contexto singular, es decir, que está hablando de una persona que realmente ha puesto su amor y su corazón en Dios. Y ese, el que lo ha hecho de manera perfecta, es su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto que en mí ha puesto su amor, por cuanto que Él ha conocido mi nombre. Cristo en realidad es la vida que ha amado al Padre. Cristo es aquel que en realidad ha hecho la voluntad perfecta del Padre. Cristo es el que en realidad conoce en realidad quién es su Padre. Y también dice la Escritura que lo ha dado a conocer. Juan capítulo 17, versículo del 25 al 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te he conocido. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo también esté en ellos. Aleluya. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por Él. Porque es en Él, en su nombre que somos recibidos. Salmo 91, versículo 14 dice: por cuanto que en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto que ha conocido mi nombre. En realidad, hermanos, Cristo amó al Padre, quien obedeció su mandato hasta la misma cruz, que ahora el Padre le muestra que le habría de librar. ¿Librar de qué? ¿De qué sería librado el Mesías? Si Él murió en la cruz, si Él fue azotado, si Él fue golpeado. Sí, hermano, todo eso sucedió por causa del amor hacia su vida, para darle provisión de salvación. Cristo habría de derramar su sangre como el antídoto para limpiarnos de nuestra maldad, de la condenación, de la muerte y del infierno. Pero con todo y eso, Dios lo libraría. ¿Qué es lo que le daría? Bueno, no permitiría que su santo viera corrupción. No lo permitiría. No permitiría que la muerte se enseñoreara sobre su Hijo. Que entonces, hermanos, el Señor le daría la victoria sobre la muerte eterna. ¿Qué más? Lo resucitaría al tercer día. Es decir, que la tumba no lo retenería, la muerte, el aguijón de la muerte no se enseñorearía en el Mesías. ¿Por qué? Porque el Padre habría de liberarlo.
¿Y qué más? ¿Qué más haría Dios con su Hijo? Lo exaltaría, lo pondría en alto, lo glorificaría, lo levantaría. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice que Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Sí, Él ha puesto su amor en mí, yo lo libraré, lo pondré en alto por cuanto que Él ha conocido mi nombre. Es sobre Cristo, mis amados hermanos, sobre ese cuidado de Dios. La pregunta es, ¿y habrá alguna promesa para mí? ¿Habrá algo que alcance para ayudarme para mí? Si usted ha creído en Cristo, si usted ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, todas las promesas de Dios en Cristo son amén y amén. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle que Dios habrá también de bendecirle, no por causa suya, sino porque Dios ha derramado su gracia y su amor en Jesucristo. Y Jesucristo también, hermano, ha impartido esta bendición para su vida. Recordemos una vez más en Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero observe, pero ahora, en Cristo Jesús, usted y yo, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos a Dios el Padre por medio de la sangre de Jesucristo, la sangre del nuevo pacto. El comentarista Matthew Henry expresa que estas bendiciones también son dadas a aquellas personas que han creído en Cristo y que ponen su amor en Dios y que le conocen. Él hace una pregunta: ¿y a quiénes les pertenecen estas promesas? Por ejemplo, esta promesa de que sobre el león, sobre el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, y yo te protegeré, y yo te libraré, y yo te responderé. Pero ¿para quiénes son estas promesas? También dicen, es también para aquellos que han puesto su corazón en Dios. Matthew Henry dice, es para los que han puesto su amor en Dios. Yo le hago una pregunta: ¿ama usted a Dios? ¿Ama usted al Señor? Mis amados hermanos, no importa que usted y yo no tengamos las grandes profundidades y los grandes conocimientos, una cosa es importante, hermanos: su amor por el Señor. Y usted, con la gracia de Cristo, al ver el ejemplo de Cristo y también la impartición de la vida de Cristo, Dios puede darle la gracia a usted y a mí, que lo necesitamos, de poder amar a Dios, de poner nuestro amor en Dios. Es decir, esto es para aquellos creyentes que aman a Dios y le conocen. Ame al Señor, o pídale: Señor, dame la gracia de poderte amar. En medio de mis debilidades, en medio de mis errores, lo primero que puedas ayudarme es amarte. Matthew Henry dice también que es para los que conocen su nombre. Quizás
no hemos de conocer el nombre de nuestro Padre al grado en que nuestro Señor Jesucristo conoce al Padre. Porque en realidad quien conoce al Padre es el Hijo. Pero, hermanos, pero sí es también para aquellos a los que el Señor, nuestro Señor, les ha dado a conocer el nombre de su Padre. Es para ellos todas estas bendiciones. Es también para los que invocan el nombre de Dios por medio de la oración. Dios nos invita continuamente a que seamos vida de oración. Nuestro Señor Jesucristo repetidamente le decía a sus discípulos: orad y velad para que no entréis en tentación. Muchas de las caídas, de los tropiezos que algunas veces nosotros tenemos, hermano, han sido por causa que quizás nos ha faltado más profundizar en la palabra y nos ha hecho falta más tener una íntima comunión con el Señor. Así que, hermanos amados, todas estas promesas son para usted y para mí a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que necesitamos es venir delante de nuestro Señor. Él dice, versículo 15, me invocará y yo le responderé. Es decir, que el Dios ha de responderle a aquellos que viven una vida de intimidad con su Señor. Es decir, los que invocan su nombre. Mis amados hermanos, los que invocan su nombre es porque han buscado a Dios como su abrigo. Los que invocan su nombre y que están continuamente delante de Él, han puesto a Dios como su omnipotencia, como su esperanza, como su castillo. Se han puesto bajo sus alas. El Señor ha venido a ser su escudo. Y hermanos, sus ángeles también estarán allí para aquellos que invocan el nombre del Señor. Me invocará, dice el Salmo, y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y también, dice, le mostraré mi salvación. Finalizamos, hermanos, diciendo que diríamos que es reconocible que estamos viviendo en realidad momentos difíciles donde nuestra vida evidentemente se mira amenazada. Reconocemos, mis amados, que estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, de mucha amenaza, pero para aquellos que han buscado a Dios como su abrigo, los que se refugian por fe en su sombra, los que han hecho de Dios su castillo, su esperanza, y lo que hacen de Dios su habitación, mis amados hermanos, lo que promete este salmo es que nuestro Dios es poderoso para librarnos de la peste, de librarnos de la pestilencia y de la plaga, de esa plaga destructora y también de las acechanzas de nuestros enemigos. ¿Qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es pedirle a Dios, hermanos, que Él haga crecer en usted y en mí la fe en su palabra, esa palabra que ha de despertar confianza y esperanza en Dios, y que a través de los méritos y por medio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo tengamos la confianza de acercarnos a nuestro Dios el Padre, de acercarnos, como dice la Escritura, al trono de gracia y al trono de misericordia, para que alcancemos oportuno socorro. Hermanos, que si dudamos en esta hora de que Dios no nos puede ayudar porque quizás no hemos sido fieles al Señor, quizás alguien dice, dudo que Dios me ayude porque yo no he cumplido con Dios, no he leído la Biblia, he fallado, he tropezado. Quizás, Señor, soy una vida que no lee tu Biblia, no he asistido a la iglesia. Quizás tú no me puedes ayudar. Vuelvo y le digo, mis hermanos, no es por nuestros méritos que Dios habrá de ayudarnos.
Dios habrá de ayudarnos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué somos nosotros? Débiles criaturas. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es nuestro Dios todopoderoso. Es por medio de Jesucristo que nos acercamos al Dios misericordioso, donde podemos hallar pronto socorro. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto que en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto que ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en su angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Le invito a que oremos. Aleluya. Padre nuestro, Dios todopoderoso, Dios de toda fortaleza, nosotros reconocemos que todo cuanto existe y que todo cuanto se mueve, mi Dios amado, es por tu voluntad. Tú eres nuestro Dios, Dios soberano. ¿Y quiénes somos nosotros, Señor? Sino que somos débiles criaturas, frágiles. Somos obra de tus manos, que por pura misericordia hemos logrado a creer en ti. Hemos creído en ti, Señor, porque tú pusiste fe en nuestros corazones. Nosotros hemos vivido, como bien dice tu palabra, hemos vivido en delitos y pecados. Hemos vivido alejados, Señor, de toda bendición divina, lejos de toda promesa. Tu palabra dice que estábamos sin Dios. Tu palabra nos enseña que estábamos sin esperanza. Pero que en tu gran amor enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y al ser alcanzados, ser beneficiados con tu bondad y con tu misericordia. Mi Dios amado, es por tu medio, es en el nombre de Cristo que en esta hora nos acercamos a ti, Señor, pidiendo que seas tú nuestra salvación, que seas tú nuestra protección, que seas tú nuestro castillo, que seas tú nuestro escudo, que seas tú nuestra protección, nuestra habitación, y que puedas cubrirnos con tus alas, Señor. En medio de los temores, en medio de lo que nos asusta, sé tú nuestro lugar de habitación. Así que, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, no por nuestros méritos, nos acercamos a ti, pidiendo, cúbrenos, Señor. Ponemos en ti nuestra esperanza y nuestra confianza. Sí, mi Dios amado, en tu soberana voluntad nos cobijamos. Y si tú lo permites, el que seamos probados, y si tú permites que seamos afligidos y angustiados, aún así concédenos la gracia de seguir poniendo nuestro amor en ti, de seguirte amando, de seguir amando tu nombre. Y si hemos de pasar aflicción, Señor, concédenos seguir invocando tu nombre con la fe y la confianza en ti, que tú habrás de oírnos y que nos responderás mostrándonos tu gran salvación y tu gran misericordia en medio de la prueba. Aleluya. Oramos a ti, Señor, pidiéndote en esta hora también. Señor, en este momento, yo sé, Padre Santo, muchos de los que estamos aquí sabemos que hay vidas que están angustiadas. Queremos orar por ellos. Si tú estás oyendo esta administración y tu corazón se encuentra afligido, cargado, angustiado,
Oramos en este momento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, nosotros pedimos en esta hora por aquella vida que está angustiada, por esa vida que en este momento se siente afligida, Señor, afligido, y que quizás ha caído en desesperación, quizás, Señor, está ya en una enfermedad y se siente afligido, pero, Señor, oramos en el nombre de Jesús por cada uno de ellos, por cada persona, Señor, que se siente angustiado o afligida por la enfermedad. O quizás alguien ha caído, Señor, en ataques de ansiedad. Pero que en este momento, Señor, oramos pidiendo que esa persona ponga su confianza, no tanto, Señor, en sí mismo, inclusive ni en la medicina, sino que ponga toda su confianza en ti, Señor. Que tú le des paz en este momento, le des paz en su corazón. Tú dijiste, en este mundo seréis afligidos, pero tú dijiste, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Que esa persona que está angustiada y afligida en este momento ponga su confianza en ti. Tú dijiste también, Señor, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy, dijo el Señor, como el mundo la da. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oramos, Señor, porque esa persona pueda descansar en las promesas que dice tu palabra, que confíe que tu palabra es verdadera. Por lo tanto, Señor, a esa persona, en el nombre de Jesús, le anunciamos de tu paz a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.